Bueno, vamos directos al grano. En este desglose visual vamos a analizar un documento clave del Ministerio de Educación de Perú que literalmente le da la vuelta a todo lo que entendíamos por enseñar. A ver, seamos sinceros, la profesión docente llevaba tiempo pidiendo a gritos una actualización profunda para ponerse al día. En un mundo donde la información está a un clic y la sociedad cambia a un ritmo de locos, el modelo tradicional de toda la vida se nos queda cortísimo. Por eso, hoy desgranamos este marco de buen desempeño. No es solo una vía para los profes, es un intento real de revalorizar lo que saben y, en el fondo, de reinventar la identidad de quienes forman a las futuras generaciones. Es un esfuerzo normativo brutal para encajar la educación en el complejo rompecabezas del siglo XXI. Y para entender el meollo del asunto, hay que mirar las cosas de forma objetiva. La sociedad ha pegado un cambio drástico, y el texto oficial lo deja clarísimo. La docencia tiene que evolucionar exactamente al mismo ritmo. Fijaos en esta cita porque subraya que los motivos del cambio son pura estructura. Hablamos del tsunami digital, de la sobrecarga de información y de la necesidad urgente de reconocer la diversidad cultural en un país tan rico y plural. La educación sencillamente no puede quedarse mirando desde la barrera. Necesitamos que las aulas sean el motor para construir sociedades muchísimo más democráticas, equitativas y humanas. Para no perdernos en un documento tan denso, hemos organizado esta explicación en 5 bloques superlógicos. Primero, el desafío educativo actual. Segundo, los aprendizajes fundamentales. Tercero, las transiciones hacia el cambio. Cuarto, la escuela que queremos. Y quinto, las dimensiones de la docencia. Un mapa perfecto para entender de un vistazo el antes y el después de la educación peruana. Empezamos por el bloque 1, el desafío educativo actual. Lógicamente, para poder vislumbrar el futuro de la educación, primero tenemos que echar la vista atrás y ver de frente esos patrones que ya no nos sirven para nada. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Imaginad el sistema escolar tradicional de toda la vida, ese que fomentaba tragarse la información sin hacer preguntas. Era el reino del dogma. En la práctica, esto era literalmente pupitres en fila india, silencio absoluto y un profesor dictando mientras la clase copiaba pasivamente. Una burbuja aislada del mundo real basada enteramente en memorizar y obedecer. Pero claro, si contrastamos esto con lo que exige la sociedad hoy en día, el choque es tremendo. Ahora necesitamos valorar la diversidad, defender a capa y espada los derechos humanos y hacer que el pensamiento crítico eche chispas. Esto supone romper radicalmente con esa idea de consumir conocimientos caducados y desconectados de la realidad. Pasamos al bloque 2, los aprendizajes fundamentales. Una vez que tenemos claro el problema histórico, toca definir qué queremos conseguir exactamente en las mentes de los estudiantes de hoy. Y aquí lo tenéis, el documento oficial lo plasma en este gráfico del marco curricular con 8 aprendizajes fundamentales. Como podéis ver, estos son los pilares sobre los que se tiene que sostener todo el sistema educativo. Ya no vale con saberse fechas o fórmulas de memoria. Ahora hablamos de un abanico que va desde aplicar la ciencia en el día a día hasta tener clarísimos los derechos y deberes ciudadanos. Es un enfoque totalmente integral. Si resumimos estos 8 pilares, nos encontramos con un denominador común. Exigen que los alumnos usen la información, no que sean simples contenedores. Y lo verdaderamente fascinante es cómo se entrelazan. Por ejemplo, la ciudadanía activa va de la mano con la armonía ambiental. Alguien que entiende cómo gestionar los recursos de su pueblo está a la vez siendo un ciudadano responsable. Lo mismo pasa con las matemáticas y ciencias, que dejan de ser conceptos abstractos en una pizarra para unirse al emprendimiento y resolver problemas económicos reales. Y a todo esto sumadle la tecnología, la identidad personal y las artes. Vamos, que de lo que se trata es de enseñar a pensar, a conectar los puntos, a crear ideas y a cambiar el mundo real. Tercer bloque, transiciones hacia el cambio. Porque claro, pasar de ese modelo autoritario a estos nuevos aprendizajes no se hace chasqueando los dedos. Hace falta cruzar un puente formado por 5 cambios de mentalidad súper específicos. Y esta tabla lo ilustra a la perfección. Al repasar estas transiciones, lo que más llama la atención es cómo sacamos el aprendizaje de las 4 paredes del aula para llevarlo a la comunidad. A efectos prácticos, es como si los muros del colegio desaparecieran y el entorno, con su economía, su naturaleza y sus retos sociales, se convirtiera en el libro de texto principal. Además, pasamos de simplemente asimilar a producir conocimiento. El alumno deja de ser un sujeto pasivo para tomar las riendas de forma autónoma. Y esa clásica transmisión de profesor a alumno se transforma en una interacción constante, donde las normas rígidas y limitantes dejan paso a reglas que de verdad facilitan aprender de forma dinámica. Vamos con el cuarto bloque, la escuela que queremos. Porque seamos realistas, estos cambios de mentalidad no caen del cielo, necesitan un ecosistema adaptado que les dé soporte, y ese ecosistema es la propia escuela. La escuela moderna tiene que funcionar como un ecosistema hiperconectado con 4 motores clave. Primero, una gestión escolar realmente democrática. Segundo, una convivencia inclusiva que celebre de verdad la mezcla de culturas. Tercero,
un pacto totalmente nuevo entre la escuela, la familia y la comunidad. Y cuarto, procesos pedagógicos basados en hacerse preguntas, en la indagación crítica. Y ojo porque todo esto está conectado. De nada sirve tener una gestión democrática si luego no hay un pacto con la comunidad donde los saberes locales participen en la enseñanza. Es un barco en el que todos, absolutamente todos, tienen que remar en la misma dirección. Y así llegamos al último bloque, el quinto, dimensiones de la docencia. Aquí es donde entra el verdadero motor de este cambio sistémico, el maestro. Hoy por fin se reconoce de forma oficial que la profesión docente es una labor increíblemente compleja y con 1000 caras. Para que os hagáis una idea, el docente necesita dominar dimensiones que comparte con otras profesiones de altísimo nivel. La primera es la dimensión reflexiva. Básicamente se espera que el educador esté constantemente evaluando lo que hace y su entorno. Imaginad a un profe que se da cuenta en plena clase de que el contexto cultural de sus alumnos pide otro enfoque diferente al que traía preparado y ajuste la estrategia sobre la marcha para que nadie se quede atrás. Es pura agilidad, una práctica totalmente dinámica donde reflexionar a diario es la herramienta número 1 para garantizar que el aprendizaje ocurra de verdad. La segunda pieza clave es la dimensión relacional, porque, en el fondo, enseñar va de conexiones humanas. El éxito educativo no es que un alumno saque un 10 en un examen estandarizado, es convertirte en su ancla emocional, ética y cultural. Todo esto se basa en el respeto absoluto y la empatía, viendo a cada estudiante como un sujeto con plenos derechos. Y esta conexión no se queda encerrada en clase, sino que sale hacia las familias y el barrio, abrazando esa diversidad sociocultural que hace único a cada individuo. Y la tercera es la dimensión colegiada. Esto rompe definitivamente con el cliché del profesor ermitaño que cierra la puerta de su aula y hace la guerra por su cuenta. El maestro moderno hace un trabajo en equipo dentro de su institución. Implica sentarse de forma constante con los compañeros y la dirección para planificar, ejecutar y evaluar juntos. Es un esfuerzo colectivo, diseñado de arriba a abajo pensando siempre en el beneficio integral de los estudiantes. Entonces, la conclusión clave aquí es que, además de ser reflexiva, relacional y colegiada, el documento nos recuerda que la docencia tiene un núcleo único que integra 3 áreas exclusivas: la pedagógica, la cultural y la política. Y un matiz importantísimo: cuando decimos política, no hablamos para nada de partidos o de lavar el cerebro a nadie con ideologías. Nos referimos al poder brutal que tiene la educación para formar a ciudadanos conscientes, gente capaz de defender el bien común y de construir una sociedad muchísimo más justa utilizando la propia pedagogía. Y al cerrar el análisis de este inmenso documento normativo, nos queda flotando en el aire una reflexión de mucho peso. Hemos visto sobre el papel un cambio de paradigma bestial en el sistema educativo peruano. Ha quedado claro el viaje desde aquella aula anticuada, dominada por el silencio, hacia un ecosistema vivo, liderado por un educador moderno, empoderado y multifacético. Pero ante la evidencia innegable de que enseñar hoy es algo tan complejo, reflexivo y relacional, tenemos que hacernos una pregunta muy crítica. ¿Están nuestras instituciones actuales realmente preparadas para formar, respaldar y sostener a este nuevo perfil de maestro? Es un reto gigantesco, y de que consigamos superarlo depende en gran medida la viabilidad de este esperanzador futuro educativo.